Ante la cita electoral del 28 de mayo, tenemos hoy uno de los candidatos con el que vamos a charlar enseguida. Es Carlos Mazón, el presidente del Partido Popular en Valencia, candidato a la Generalidad Valenciana, en esa cita con las urnas. Y vamos a comentar antes, Íñigo Palamar, algunos aspectos de la política valenciana, que luego vamos a desarrollar con él en la conversación. Sí, Antonio, buenas noches, porque Valencia, la realidad es que centra todas las miradas políticas para este 28 de mayo. Una comunidad que fue gobernada por el Partido Popular durante, recordarán, 16 años y que en 2011 perdió en favor del Partido Socialista, que lleva gobernando con Compromís desde 2015. Es ahí donde los dos grandes partidos van a centrar sus esfuerzos, PP y PSOE, sabiendo que probablemente quien sube mayoría en las Cortes Valencianas tendrá mucho terreno ganado en las próximas elecciones generales. Por eso Pedro Sánchez iniciará la precampaña en Valencia y Feijóo protagonizará en la Plaza de Toros de la capital valenciana uno de los principales actos de la campaña. Pero vamos a ver cuál es el panorama. Ahora mismo hemos elaborado un promedio de todas las encuestas publicadas hasta ahora y la conclusión es que gane quien gane, deberá gobernar, Antonio, pactando. Carlos Mazón, candidato por el Partido Popular, parece que podría ganar las elecciones, pero solo en las horquillas más altas sumaría lo suficiente con Vox para acabar en el Palau de la Generalitat. Mismo problema, enfrenta a Ximo Puig, la izquierda tampoco suma. Todo está abierto en Valencia, donde los populares esperan un vuelco electoral mediante su reforma fiscal anunciada para la Comunidad Valenciana. El partido de Mazón propone una bajada de impuestos que suponga un ahorro para los valencianos de 1.750 millones de euros. Modelo Madrid, una rebaja general en todos los tramos del IRPF, Antonio. Eso es lo que ha presentado precisamente hoy Carlos Mazón, esa propuesta fiscal ambiciosa que supone bajar los impuestos a los valencianos, teniendo en cuenta que Valencia, la Comunidad Valenciana, es, junto con Cataluña, donde más presión soportan los ciudadanos, donde más se paga impuestos en este país. Don Carlos Mazón, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio, bien hallado. Digo bien, ¿no? En Valencia es donde les fríen a impuestos a ustedes, más que en ninguna otra parte de España junto a Cataluña. Bueno, el infierno fiscal lo hemos llamado porque corresponde con la realidad. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las dos comunidades con más presión fiscal. A la vez son las dos comunidades con menos competitividad fiscal y son las comunidades donde es, por tanto, más difícil sostener un equilibrio fiscal en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Esta es la razón por la que ya hoy, por segundo año consecutivo, a pesar de estar en la oposición, pues somos alternativa, ¿no? Hemos propuesto una segunda reforma fiscal. La primera ya nos la tumbaron en las Cortes varias veces, en las Cortes Valencianas varias veces, como es lógico, y como era esperable, y ahora la hemos adecuado al 2023. Yo soy partidario de que los impuestos es algo vivo. Uno no puede dejar ni tener los impuestos a lo largo de los años, porque fíjese usted en estos meses cómo ha subido la cesta de la compra, cómo ha subido las hipotecas, cómo ha subido la luz, el gas, y hay que estar adecuándose a la realidad de los ciudadanos. Yo creo que, bueno, pues los que tenemos equipos económicos, pienso que solventes y que trabajamos bien, tenemos que, no solamente en la oposición, en el gobierno, yo en la presidencia de la Diputación de Alicante he suprimido el IAE provincial. Somos la única diputación que lo ha hecho, ¿no? Por adecuarnos a las necesidades que tiene la gente. Y por eso hemos puesto en marcha una ambiciosa revolución fiscal que alivia a la gente, que le devuelva a la gente lo que se le ha requisado de más. Don Antonio, solo en la Comunidad Valenciana el señor Puig ha cobrado 2.000 millones de euros más de los que tenía presupuestados. ¿Gracias a esa presión fiscal? Gracias a la inflación, gracias a la presión fiscal, gracias a todo. Y ha tenido la deferencia de ofrecernos una rebaja de impuestos de 150 millones de euros de esos 2.000. Nosotros proponemos 1.750 millones de euros que hay que devolver a los ciudadanos en modo de deducciones, de desgravaciones y de rebaja. Y lo que hemos dicho es que es una comunidad activa, es una comunidad que tiene muchísimas posibilidades. La Comunidad Valenciana yo la conozco bien y conozco de sus posibilidades y sé que ayudando a levantar la persiana puede ofrecer un retorno muy importante, ¿no? Usted lo que ha presentado hoy es que es una reforma que a las rentas menores de 35.000 euros, aquel que gane menos de 35.000 euros, será los ciudadanos que menos impuestos paguen de toda España a partir de esa reforma en el tramo autonómico. Sí, sí. Que es prácticamente el 80% de los contribuyentes de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo me dirijo a ellos y les digo... y el 80%, estarían en un rango de menor de 35.000 euros, sí, sí, ¿no? Anuales. Sí, sí, porque quien más lo necesita son los que lo están pasando peor. Yo lo que digo es que hay que bajarle los impuestos todos a todo el mundo.
Esto de las guerras de ricos contra pobres, a mí me parece que esto no nos ayuda demasiado. Yo no estoy en contra de la riqueza, yo estoy en contra de la pobreza. Por tanto, a los tramos altos de la renta, lo que proponemos es bajarles un poco, para que ese consumo y esa inversión se quede en la Comunidad Valenciana, que es una tierra llamada a liderar, que no es una tierra de estar en furgón de cola. Y por tanto esa inversión, ese consumo queremos que se quede, pero a los que más lo necesitan hay que bajárselo más y hay que devolverles lo que se les ha requisado de más. Por tanto, de esto va esta reforma fiscal, que además hemos incorporado esta vez muchas deducciones, muchas desgravaciones, ¿no? Porque empezamos a ver cosas en la sociedad que son contra los que no podemos ponernos una venda en los ojos. Empezamos a ver cosas parecidas a las del 2008-2009, aunque algunos hacen esfuerzos en taparlo. Empezamos a ver que cuando personas mayores empiezan a recoger en su casa, como vimos en el 2008-2009, a sus hijos o a sus nietos, eso tiene que desgravar. Empezamos a ver a gente que no tiene una salud pública como corresponde y tenemos pues problemas de salud mental. Tenemos gastos derivados de salud mental. Porque hay problemas de los que en España no se habla mucho y a lo mejor no ocupan los grandes titulares, pero tenemos problemas de anorexia, de bulimia, de bulimia, de depresiones, de intentos de suicidio. Eso conlleva gastos de salud mental. Hay deducciones por gastos derivados de enfermedades raras. Hay deducciones que proponemos como los gastos derivados del Alzheimer, especialmente para familias numerosas, especialmente para familias que tengan menos recursos. De esto va, de adecuarse a la realidad de cada momento, ¿no? Sí, pero ¿sabe usted, señor Mazón, que la izquierda, tanto el gobierno de la nación, que lo hace cada 2 por 3, el señor Sánchez o la señora ministra de Hacienda, y también aquellas comunidades donde gobierna la izquierda, se dice, hombre, esto de bajar impuestos está muy bien, pero claro, si bajamos impuestos deterioramos los servicios públicos y el estado de bienestar sale perjudicado. Yo veo que, no sé, igual en Valencia como se cobran muchos impuestos, ustedes pagan muchos impuestos, será la mejor sanidad pública del mundo y la mejor educación del mundo, la que tienen ustedes, ¿no? Mire, el mantra de relacionar altos impuestos con buenos servicios públicos ha fracasado ya. Sería imposible que con esta presión fiscal, como tenemos la sanidad en la Comunidad Valenciana, ¿no? Estamos hablando de más de 70.000 personas que están esperando una operación todavía en la Comunidad Valenciana. Es la única comunidad de España donde más del 50% de las ambulancias SAMU, fíjese qué dato, más del 50% de las ambulancias SAMU circulan sin médico, Pero ahí no se manifiestan, por cierto, los sindicatos, como en Madrid, Se han manifestado. El sindicato médico está en pleno momento de huelga. Los trabajadores están haciendo caceroladas en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Otra cosa es que tenga la misma repercusión mediática, si me permite la reflexión. Y en cualquier caso, sí que tengo que decirle que, por ejemplo, todo el colectivo médico aplazó una huelga en la Comunidad Valenciana en los meses de enero y de febrero porque había repunte de gripe, porque había repunte de COVID, que también hubo, y por responsabilidad aplazaron esa huelga y yo pues me quito el sombrero cuando un colectivo que además está maltratado, como el sanitario en la Comunidad Valenciana. ¿Sabe usted que la Comunidad Valenciana es la única región de Europa que ha sido condenada 5 veces durante el COVID por desproteger a sus sanitarios? Me parece un dato relevante, ¿no? O que ahora mismo la media para que te atiendan en atención primaria está por encima de los 20 días, don Antonio. Hombre, un presupuesto como es el de la Generalitat Valenciana, que no ha llegado nunca ni al 30% de peso en las políticas públicas, en la sanidad pública, o una sanidad pública como la que tenemos en la Comunidad Valenciana, donde todos los centros de emergencias que no están en Valencia, los de Alicante y los de Castellón, han sido desmantelados. Pues hombre, son datos que son exageradamente preocupantes, con una alta presión fiscal. Yo lo que propongo es rebajar los impuestos, ayudar a la actividad económica, que haya mucha más gente cotizando y que por tanto podamos sostener los servicios públicos por una mayor actividad. Bueno, se ha demostrado, en Madrid ese dato está ahí, también en Andalucía, donde más se han bajado los impuestos, se ha recaudado más. Y de manera más justa, que para mí es lo más importante. Esos datos son innumerables, o sea que no estamos... Tenemos que acabar con el impuesto a la muerte. Claro. Tenemos que acabar con el impuesto a la muerte. Efectivamente. ¿Está vigente, por ejemplo, en Valencia el impuesto a la muerte? Claro. En Madrid, por ejemplo, no. Claro. En otras comunidades... Hay muchas franjas... Como Andalucía también ya está bonificado. Familias y particulares, hay muchas familias y particulares que lo tienen. Un dato cercano a la Comunidad Valenciana. En la región de Murcia, el año pasado fue el primero entero donde tuvo vigor la supresión del impuesto de sucesiones, ¿no? Y se ha recaudado más.
Había muchas familias que no podían heredar la herencia de sus padres y de sus madres por la carga fiscal que eso tenía. ¿Qué ha ocurrido? Que la mayoría de las veces, don Antonio, es el piso familiar. Ese piso familiar, cuando por fin consigues heredarlo y consigues aceptar esa herencia, lo pones en circulación. A lo mejor llamas a un fontanero, a lo mejor llamas a un cristalero, a lo mejor te compras una cortina, y todo eso genera IVA. De tal manera que las comunidades que recaudamos el 50% del IVA ingresamos de una manera más justa, en base a una actividad, que además también genera empleo, que genera movimiento. Por eso, la mejor manera de sostener los servicios públicos, sanidad, servicios sociales, educación pública, es garantizando que haya actividad económica. Y eso se hace aliviando cuando peor se está pasando. Oiga, si en un año la Comunitat Valenciana y el señor Puig han recaudado 2.000 millones de euros más de los previstos, es sobre los presupuestos. Habrá que devolverle a la gente lo que se les ha requisado de más para que puedan levantar la persiana, ¿no? Le pregunto ahora, ¿a qué achaca usted que aparentemente ese desgaste no lo haya sufrido el actual gobierno de la Generalitat, a pesar de que la encuesta, es verdad, el Partido Popular ahora mismo sería la primera fuerza política, la mayoría de esas encuestas, aunque probablemente, en fin, para gobernar necesita lógicamente que Vox también sume diputados. Y en el caso de la formación del gobierno del Botànic pasa lo mismo, estarían ahí, en fin, con necesidad de que también Podemos sumara para que Compromís y el PSOE pudieran seguir gobernando. ¿A qué achaca que no se haya desgastado ese gobierno en la medida en que estos datos que usted nos dice, hombre, son bastante elocuentes? Mayor presión fiscal, la sanidad pública no es de las mejores ni mucho menos de España, y encima la corrupción. El Partido Socialista muy tocado, incluso el presidente Puig. ¿Por qué? Perdona, y la ideología que se ha metido en la educación y en las aulas de nuestros hijos. Bueno, ¿y todo eso por qué no hace mella entonces en el cuerpo electoral, aparentemente? De esto también tendremos que hablar. Hombre, yo estoy bastante satisfecho, me va a permitir, y bastante ilusionado de ver que la peor de las encuestas, al margen de la de Tezanos, la peor de las encuestas ya reconoce que el Partido Popular es el partido favorito en Alicante, en Valencia y en Castellón. Y que cada día que pasa pues hay más ganas de cambio. Aquí es que vamos a tener que decidir entre continuar como estamos o tener un cambio. Y nuestra sensación, al margen de las medias de las encuestas, nuestra sensación y nuestros propios datos es que vamos a más. Y que el cambio es posible. Y que además le voy a decir algo, creo que es una sensación generalizada. También creo que desde la Comunidad Valenciana queremos liderar cosas y también queremos liderar una nueva etapa en España. Yo estoy convencido que el cambio en España va a empezar en la Comunidad Valenciana. Debe empezar en la Comunidad Valenciana. Y creo que es un grito y es un clamor que podemos y tenemos la oportunidad desde la Comunidad Valenciana de decir, el cambio empieza aquí. Porque, poniendo por ejemplo el impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto de la renta se decide en Valencia, pero el otro 50% se decide en Madrid. Por tanto, necesitamos la suma de las dos cosas, ¿no? Algunos están deseando no hablar de la política nacional. Me parece que se ha interiorizado ya por parte de la dirección, incluso de su partido. El propio señor Feijóo sabe que si efectivamente usted gana y gobierna, ese vuelco electoral luego en las elecciones generales es mucho más posible y factible. Pero a mí me va a permitir... Como que Valencia es el punto de, digamos, de inflexión, ¿no? Sí, a mí me va a permitir que yo también lance una... Usted va a estar en el foco, vamos, y en la atención permanente. Es consciente de ello, ¿no? Y yo lo recibo con un extraordinario aplauso, porque yo a lo que estoy jugando y mi proyecto es que la Comunitat Valenciana esté en el centro. Es que lleva mucho tiempo sin estar en el centro la Comunitat Valenciana. Por tanto, para mí lo importante no es cómo España va a mirar a la Comunitat Valenciana o cómo la política nacional va a invadir la Comunitat Valenciana. Yo me va a permitir. Para mí lo importante es cómo la Comunitat Valenciana va a influir en España. Va de esto. Y que no se hable de la Comunidad Valenciana como la comunidad en la que durante 8 años somos incapaces de poner en marcha una sola vivienda pública social, ni para jóvenes, ni para mayores, ni en alquiler, ni de ninguna manera. O cómo es posible que en la Comunidad Valenciana seamos la última comunidad en España que está trabajando su autonomía energética, porque no hay política de energías renovables, no hay política como si fuera una broma la energía en este momento. O cómo es posible que estemos en un procés catalanista a la valenciana, donde campa a sus anchas la falta de libertad de los padres y las madres para elegir la educación de sus hijos. Esto es lo que es verdaderamente importante. O cómo tenemos el problema del agua que estamos teniendo sin que nadie nos defienda, incluido el propio Ximo Puig. O cómo es posible que tengamos bloqueado el que tiene que ser una de las referencias europeas desde el punto de vista de la transición y del transporte, como es el puerto de Valencia, que es un emblema, que es el cuarto puerto de Europa y que sigue bloqueado por una financiación. Aquí va a haber que elegir entre un bloque, no de un tripartito,
no de un tripartido, sino de 8 partidos, que tenemos en la Comunidad Valenciana. Esquerra Unida, que la integran Partido Comunista de la Comunidad Valenciana, Esquerra Republicana de la Comunidad Valenciana y una cosa que se llama Espai Obert, yo no los conozco mucho pero están ahí dentro, que están en coalición con Podemos, o lo que queda de ellos, con sus confluencias, que están en coalición con Compromís, que son 3 partidos. Iniciativa, donde aún manda Mónica Oltra, el antiguo Bloc Nacionalista y los Verdes, els Verds, que está en coalición con el Partido Socialista, que ellos se autodenominan del País Valencià, que dicen que es de alma republicana. Y esos 8 partidos son los que nos han llevado hasta aquí. Pues vamos a tener que decidir si seguimos así o iniciamos un cambio. Le pregunto ahora por asuntos relativos o relacionados con la corrupción. Caso Azud. Caso Azud, para que los espectadores se hagan una idea, tiene que ver con una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. ¿No ha tenido todo eso la misma trascendencia que el Partido Popular sufrió con algunos casos de corrupción? Desde el punto de vista mediático no tiene nada que ver la trascendencia y el alcance que han tenido esos casos. En este caso incluso está el hermano de Chimo Puig también, está investigado judicialmente por recibir presuntamente subvenciones irregulares, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que no ha tenido esa dimensión mediática todo esto? Bueno, esto habría que ser un gurú de los medios de comunicación y yo soy un mero observador y aspirante, ¿no? Lo que sí que tengo son los datos. Si gobernara el Partido Popular, ¿cree usted que hubiera sido lo mismo? Pues hombre... ¿Usted gobernando, su hermano hubiera recibido subvenciones irregulares y estuviera judicializado el asunto? ¿Y su hermano en el punto de mira de la justicia? Don Antonio, al hermano actual del presidente actual de la Generalitat Valenciana, no es que esté imputado, es que ya ha sido una vez condenado. Sí. Porque según la resolución condenatoria de antifraude, dice que tiene organizado, todavía a día de hoy, un cártel, utiliza textualmente la palabra cártel, de empresas para cobrar dinero público de la televisión pública valenciana. Y hoy sigue cobrando subvenciones. Ahora mismo lleva en torno del 1,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat Valenciana. Y han aflorado ahora... El gobierno que preside su hermano le ha concedido. Y le sigue concediendo. Y hay altos, a pesar de estar condenado. Y hay altos cargos, en este caso de Compromís, imputados por darle subvenciones públicas al hermano y sigue dándole subvenciones públicas al hermano. Estamos hablando de un gobierno, la Generalitat Valenciana, que sigue teniendo 14 imputados por el caso de Mónica Oltra y por presuntamente haber tapado los abusos a una menor por parte del marido de Mónica Oltra dentro de los centros de la consejería de Mónica Oltra. 14. Entre otras, la directora general del menor en la Comunidad Valenciana hoy siguen con otros 13 compañeros. Es decir, la directora general del menor, imputada por supuestamente tapar los abusos a una menor, es la que cuida de los menores tutelados en la Comunidad Valenciana, y esto ocurre hoy. Hay más de 25 cargos imputados e incluso condenados. Oiga, ¿usted se cree que el director del Centro Cultural del Carmen, el director del Centro Cultural del Carmen, está condenado por delito contra el patrimonio público y sigue en su puesto? Yo, en fin, le iba a decir, no sé qué pasaría con un gobierno del PP, pero, en fin, sí que sé lo que pasaría. Tengo la absoluta convicción, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Y no hemos hablado del caso Azud. Sí. ¿Se han personado ustedes, por cierto? ¿El Partido Popular se ha personado en la causa? Nos hemos personado en la causa. ¿La jueza ha admitido? Pero claro, ¿qué ha admitido la personación, ¿no? Nos ha admitido la personación. Que, por cierto, me ha llamado la atención porque... ¿Qué alternativa puede tener un partido que pide una comisión de investigación, que pide informes, que se le dice que no, que lo pedimos con el caso Oltra, se nos dice que no, que lo pedimos con el caso del hermano de Chimo Puig y se nos dice que no, más que personarnos y buscar la información sobre tanto dinero público? ¿Cómo es posible que todas esas desaladoras que hizo Zapatero, entre otras la actual presidenta del Partido Socialista de España, Cristina Narbona, estén judicializadas, la UCO, la Guardia Civil, los informes de Fiscalía digan que han financiado irregularmente al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, con anotaciones gravísimas, que haya incluso un informe que diga que esas empresas adjudicatarias de esas desaladoras le han pagado la campaña al propio Chimo Puig? Y ahí están hasta incluso las camisetas que están en el sumario poniendo Chimo Puig en unas primarias internas del partido, y que nadie nos dé ninguna explicación. Pues oiga, ¿está usted judicializando la política? No, lo que estamos es buscando información donde no se nos está dando. Es que, fíjese, me ha llamado la atención porque al final ha aceptado, lógicamente, la personación como acusación popular del Partido Popular, creo que también de Vox, pero esta juez dice que, o expresa su reserva sobre las verdaderas intenciones de ambos partidos por personarse en la causa en pleno año electoral. Claro, uno recuerda ¿cuántas veces se personó el Partido Socialista, Compromís, el Partido Comunista en Valencia en causas
contra el Partido Popular? Bueno, fue curioso, ¿no? Fue curioso. Estando... ¿Algún juez puso alguna reserva? ¿O expresó alguna reserva? Pregunto. Fue curioso. No lo sé, no lo recuerdo. Pero fue curioso porque fue el propio Chimo Puig, estando en la oposición, el que él, directamente él, se personó contra Francisco Camps, que lleva 9 absoluciones seguidas, ¿no? En fin, y por no citar a Rita Barberá, de la que todo el mundo sabe todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, claro, esto de la teoría del embudo, de la parte ancha para mí y la parte estrecha para los demás, pues hoy el gobierno de la Comunitat Valenciana lo que tiene son las sombras que tiene las subvenciones que tiene los imputados que tiene los condenados que tiene, pero más importante que esto, de lo que se trata es de que abrimos una nueva etapa. Aquí de lo que se trata es de si la Comunidad Valenciana queremos que sea líder, que sea referencia, y es una comunidad que todo el mundo conoce en España, que todo el mundo sabe las posibilidades que tiene. Yo vengo a hablar de las posibilidades que tiene mi tierra, no vengo simplemente a una versión cáustica. Por eso quiero bajar los impuestos, porque creo que la gente se merece una nueva oportunidad que no se le está dando ahora mismo, ¿no? Desde un prisma de los servicios públicos. Oiga, y defender nuestra tierra. Creo que a España siempre ha leído muy bien cuando la Comunidad Valenciana ha sido bandera. Siempre ha ocurrido así. Y ahora tenemos que dar un paso adelante. Y tenemos que brillar. No brillar yo, Tenemos una tierra que está llamada a brillar. Y tiene todas las oportunidades del mundo. Y tenemos una oportunidad dentro de, me han dicho que son 47 días, o 48, o 46, creo que hoy son 47. Y tenemos esa oportunidad, don Antonio. Más de un mes y medio. ¿Tiene usted al ladito a alguien que conoce muy bien la Comunidad Valenciana? No en balde fue Julián Quirós, ahora director de ABC, antes director de las provincias. El diario más importante, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Sin duda. Algo de lo que... Así que aprovecha, lo que cuenta el candidato conocemos bien. Bueno, le iba a hacer otra pregunta, pero antes, ya que lo he mencionado, he hecho en falta que no haya una fecha ya para el acto de homenaje, de reparación, de desagravio a Rita Barberá. Ya sé que en algunos mítines que lo dicen siempre, en intervenciones como esta, pero a mí me parece absolutamente insuficiente que para la figura de la alcaldesa durante 25 años habría sido importante que en estos últimos meses se hubiese hecho el acto que merece y el homenaje que merece y la reparación que merece. Ya sé que ahora ya en campaña es imposible, pero creo que eso tendrá que llegar y será una forma también de reencuentro con los valencianos. Estoy de acuerdo con usted. Y quizá todo lo que hagamos será poco, ¿no? Pero ha faltado humildemente ha faltado impulso por el partido, por la sociedad civil, para hacer el acto público de reparación que se merece Rita Barberá. La Comunidad Valenciana... Coincido con usted, don Julián. La Comunidad Valenciana, indudablemente, que yo es un territorio que quiero muchísimo, ha perdido impulso, ha perdido posiciones en los últimos años clarísimamente, desde el año 15, desde la llegada del tripartito. Tuvo también unos años finales del PP malo, no nos engañemos, por todos los asuntos conocidos y dilucidados, eso no se puede ocultar. Pero lo cierto, los que venían a reparar y a arreglar y a lanzar, dejaron las cosas peor de las que se encontraron, o tienen las cosas peor que se... La Comunidad Valenciana, que era el tercer territorio más importante de España desde el punto de vista del impulso económico, ha perdido posiciones. Andalucía se ha disparado, o parte del territorio andaluz, ha perdido la oportunidad de oro que fue el descalabro catalán, la fuga de empresas catalanas, muchas fueron a Valencia. Yo creo que Madrid, lo ve cualquiera, le ha sacado mucho más partido a eso. Ahora bien, y creo, yo personalmente estoy de acuerdo que es necesario poner fin a una etapa de gobierno calamitoso. O sea, el gobierno del Botanic es algo que no ha contribuido al bienestar de los valencianos, más allá de regar las paguitas en una tierra que no estaba acostumbrada a las paguitas, ni a la subvención. No existía. Yo llegué a la Comunidad Valenciana en el año 2009, ningún empresario me hablaba de subvenciones. Voy a montar esta empresa si me dan una subvención. La gente abría sus negocios y no pensaba en eso. Eso ha cambiado en estos años. El subvencionar o que las rentas públicas se controlen, digamos, la actividad privada. Pero al final le voy a pedir que haga un poco de Ayuso. Ha explicado usted lo que quiere hacer. Pero... si tuviera que decirme en 2 o 3 palabras cómo es la Comunidad Valenciana que usted quiere, cómo la define, cuáles son los elementos, ¿sería capaz de hacerlo? Sí, hombre. Pero ¿cuáles son las 2, 3, 4 palabras por las que podamos tener una idea clara y cabal de cuál es la Comunidad Valenciana de Carlos Mazo? Referente, abierta, moderna y social. Es fácil. Referente porque aspiramos a
yo creo que la humildad no está reñida con la ambición, ¿eh? La humildad nos la da el trabajo diario. Pero la ambición, para una tierra que tiene las condiciones que tiene la Comunidad Valenciana, don Julián, y usted conoce bien, tiene que ser referente. Y por tanto, tiene que ser líder. Y tenemos que jugar en esa liga, tenemos que jugar en la liga de la ambición. Estamos en un enclave mediterráneo que yo creo que es estratégico. No hay más que ver el puerto de Valencia, no hay más que ver nuestra capacidad, con un retraso imperdonable del corredor mediterráneo. Estamos en una tierra por donde entra y sale el 49% del import y export de toda España, incluso de la península ibérica. Y lo que ha pasado en estos 8 años es imperdonable. Hablaba usted del tercer puesto. Bueno, es que durante estos 8 años la Comunidad Valenciana, que siempre había sido la tercera en Producto Interior Bruto, el gran índice medidor de la capacidad de una tierra, ha pasado al cuarto, casualmente superado por Andalucía. Somos la tierra líder en déficit público, la comunidad que más de toda España. Y somos la comunidad con más deuda pública, 55.000 millones, más del doble de nuestro presupuesto. La losa con la que vamos a tener que trabajar si hay cambio, que es para el que estamos trabajando en la Comunidad Valenciana, es una losa muy potente, que solo abriendo la comunidad, solo confiando en las posibilidades que sí que tiene la comunidad de liderar, de referenciar, van a ser posibles ponerlas en marcha. Garantizando nuestros servicios sociales, esta es la prioridad. La sanidad como está, usted lo conoce bien. La educación pública como está, usted lo conoce bien. O los servicios sociales. Somos la comunidad de las listas de espera. Hay listas de espera en vivienda pública. Le he dicho que oye, es difícil no hacer ni una sola vivienda pública en 8 años. Es difícil. Yo creo que hay que dedicarse a no hacer ninguna vivienda pública durante 8 años. O sea, tienes que trabajar mucho para conseguir no hacer ninguna, ¿eh? Por cierto, competencias de Podemos en la Comunidad Valenciana. El mayor dinero en ladrillo. Las subvenciones a las entidades catalanistas. Bueno, son 10 millones de euros. Yo le hablaba antes del procés. Las entidades catalanistas, no valencianistas. Regadas y subvencionadas con el que Valencia es Cataluña. Muy bien. Que dicen que forman parte de los países catalans. Y llevamos ya 10 millones de euros. Pero no había dinero para hacer vivienda pública. No lo ha habido. No lo ha habido en todo este tiempo. El mayor presupuesto en ladrillo de la Consellería de Vivienda de Podemos y Puig ha sido el nuevo palacete del vicepresidente de Podemos. Toma ya. El mayor. La mayor inversión ha sido esa. Ese que blasfema, por cierto, cada vez que le hacen alguna entrevista, ¿no? Este que dice que Juan Roig es un... Sí, no me acuerdo cuál fue el adjetivo. Así que si usted quiere 3 palabras, yo le digo referentes, claro que sí. Ambición de liderazgo, claro que sí. Y ambición de tirar del carro de España, por supuesto que sí. Yo, en fin, no sé si soy un poco pomposo, pero yo tengo que decirle que el cambio en España empieza a la Comunidad Valenciana. Y nos vamos a dedicar a ello, sin ninguna duda. Su presidente sabe que también lo tiene bastante, le decía antes, interiorizado. Sí, lo tiene interiorizado. Núñez Feijóo lo tiene muy interiorizado. Es que bueno, oye, yo os tengo que decir que en esta valencianización de España, en la que estamos, también tenemos ahí a Feijóo en pleno proceso de valencianización. Ya conoce las mascletas y le encantan, conoce la horchata, adora la paella, el arroz. El otro día le hicimos probar el arroz con costra de Elche, que es maravilloso. Y, oiga, esto de ir valencianizando España desde la referencia, yo creo que le va a sentar bien a mucha gente. A ver, Fátima o Luis Pera, venga. Valencia es el... Valencia es el punto de inflexión, decía Antonio. Hay otros 2... más o menos que también son puntos de inflexión. Uno es Aragón y Castilla-La Mancha. Hoy el señor Page ha hecho unas declaraciones que no sé si ha escuchado o ha tenido la oportunidad de escuchar, en las que directamente se ha absolutamente distanciado del señor Sánchez, insistiendo en que ya no tenía nada que ver y que Sánchez era una cosa y él otra. Ximo Puig ha hecho también algo parecido a lo largo de los últimos meses en ese distanciamiento o en esa intención de distanciarse de Sánchez para que no le salpique los malos datos electorales y demoscópicos de Sánchez, ¿no? Lo hizo con la deflactación de la tarifa del IRPF, que no se adaptó a lo que hacían a nivel estatal, y está o tiene visos de hacer una campaña de distanciamiento de Sánchez. Esto es la clave para el PSOE. ¿Esto les preocupa? ¿Que la gente interprete que Ximo Puig no es el gobierno de Sánchez, que es otra cosa? Pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a Ximo Puig. Yo los veo en una situación un poco esquizofrénica, ¿no?
Yo estoy encantado de ser del Partido Popular y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que aspira a ser influyente y referente y a pisar fuerte en España. Y esto lo sabe todo mi partido y yo estoy encantado con que así sea, pero estoy encantado de estar en un partido nacional que se llama España y me siento tan español como ciudadano de la Comunidad Valenciana. Luego, eso electoralmente y a la hora de la estrategia electoral, pues me imagino que acaba apareciendo, ¿no? Y pues uno, cuando a lo mejor no tiene tan claro que está tan orgulloso de ser español, se ve dentro de su partido. Si además las encuestas dicen que punto y mitad arriba, punto y mitad abajo, es una sensación un poco difícil, ¿no? Pero es una respuesta que tendrá que responder el Partido Socialista. Es el mismo Partido Socialista y es el mismo Ximo Puig que hace 4 años adelantó las elecciones para coincidir con Pedro Sánchez, porque en ese momento viva Sánchez, ¿no? Después de habernos escamoteado el agua, después de habernos ofrecido la peor financiación de la historia, después de habernos ofrecido los peores presupuestos generales durante años a la Comunitat Valenciana, por debajo no solo de la media, sino incluso de la justicia, pues vamos a ver lo que va ocurriendo. Pero yo tengo que decirle una cosa: distanciarse de Sánchez electoralmente un par de semanas puede tener las patas muy largas o muy cortas. Pero yo lo que quiero que se distancie de Pedro Sánchez, y eso no lo hace, es en decir de una vez que se está en contra de los països catalans, que no se está a favor de indultar a los que quieren decir que la Comunidad Valenciana es Cataluña, y que se diga de una vez si se está a favor o no se está a favor de cambiar la ley del solo sí es sí, donde la Comunidad Valenciana es donde más violadores, donde más acosadores está teniendo efecto la ley del solo sí. Ahí, ¿por qué no se distancia del Partido Socialista? Más que de que aparezca un domingo sí o un domingo no Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa con el agua que merecemos? Que nos la está quitando injustamente y sin datos y sin estudios y sin ninguna solidaridad española el Partido Socialista. Para eso, ¿Puig es socialista o para eso no es socialista? Pues no, aquí es que el problema es que ya todo es sanchismo. Esto es lo que ocurre, es que todo es sanchismo. ¿Sabe que son ya 943 agresores sexuales los que se han beneficiado de esa ley del solo sí es sí? Y han salido en libertad ya, gracias a esa ley nefasta, 103 concretamente, agresores sexuales, violadores. Esos son los últimos datos actualizados y todavía falta porque... Eso, o sea que el goteo es permanente. Estaremos hablando de aquí a unos meses, habrá miles, sí. 2.000, 3.000. Casi 100. De momento va ya 943, se han actualizado los datos hoy. Había sospechosamente un parón. Sí. Nadie de sabía repente por qué. los De datos pronto llegaron al control del Poder Judicial. Hasta que no se han pedido varias veces, no... El contador se había parado en los 740 aproximadamente. Y de pronto hoy, es verdad que coincidió con que algunos medios denunciábamos que qué estaba pasando. Que había un apagón con eso. Y aún así todavía faltan que audiencias como la de Guipúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel y tribunales superiores como los de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco den sus datos, que también están. Y Valencia dice que es donde más se han revisado. Ha habido momentos, claro, esto es un contador vivo. Sí. En fin, que es un contador tan desagradable y tan vomitivo como el que tenemos aquí, ¿no? Cuando estábamos en 700, 800, donde más afectados había era en la Comunitat Valenciana. Ahora, como parece que tenemos una ventana a la información por primera vez después de casi un mes donde ha habido un silencio administrativo, no sabíamos nada, bastante sospechoso. No conocco hace poco éramos la primera comunidad afectada, era la Comunitat Valenciana. Oiga, el día de Navidad se publicó la puesta en libertad de un violador que había violado a una chica de Denia. Fíjese usted, de Denia, en la provincia de Alicante. Fíjese usted el regalo de Navidad que le pueden ofrecer a una mujer, porque aquí se habla poco de las víctimas, Cuando una víctima de repente recibe la noticia de que quien ha procedido, como ha procedido, de repente está en la calle, en fin, ¿dónde está esa protección? ¿Dónde están esas políticas de protección y de atención a esas mujeres, ¿no? Más allá del poder cambiar la ley de la manera más urgente posible, que ya sabemos que no va a ser así. Bueno, pues esto es el sanchismo. Pero a mí el sanchismo sabe lo que es, el que todo vale. Y esto es lo que está ocurriendo. Luis Peral, la última. Yo fui consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y tuve una magnífica relación con Esteban González Pons, con Alejandro Fondemora, y te animo como compañero de partido, no hace falta que te anime, pero que apostar por la libertad de enseñanza y por el derecho de educación, de elegir de los padres. Esto no es solamente algo que desde el punto de vista ideológico debemos defender, sino que esto trae votos. Y esto está demostrado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en los 22 municipios donde hicieron concursos para construir centros concertados sobre suelo público, el Partido Popular aumentó sus votos en un 6%, mientras que la media fue un 4%.
Quiere decir que el elector apoya al que defiende su derecho de elección. De centro. Sí, sí. De centro. ¿Sabes que se ha aprobado la oficina lingüística, la oficina del espionaje lingüístico en la Comunidad Valenciana, copia del modelo catalán, en el que yo le puedo acusar a usted de no estar respetando el valenciano, que para ellos es el normalizado catalán, como todo el mundo sabe, y yo le puedo conseguir que a usted le sancionen sin que esa oficina le haya escuchado a usted, ni que usted haya podido defenderse. Y nosotros, por lo que estamos, es, por ejemplo, en ofrecer la educación gratuita de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana. Sabemos de dónde sacar ese dinero, básicamente del gobierno más caro de la historia, porque aquí tenemos un doble castigo, ¿eh? Tenemos el gobierno más caro de la historia en España y tenemos el gobierno más caro de la historia en la Comunitat Valenciana, claro, imagínate. ¿Cuántas consejerías? Son 13 consejerías, pero imagínase, pero son casi 4.000 millones de euros en lo que está ya el gasto político en la Comunitat Valenciana, casi 350 asesores a dedos, el más caro de toda la historia. Claro, digo yo que 8 partidos políticos para ponerse de acuerdo, pues eso tiene un precio, don Antonio. Educación gratuita de 0 a 3 años con libertad de elección de centro, tanto público o privado, si es que está homologado y cumple los requisitos, en la Comunitat Valenciana. Hemos dicho que si el cambio se pone en marcha, este curso ya podría ser una realidad. Esa apuesta os puede dar esa diferencia que falta de 1%, 2%. Pero no me gusta utilizar el término voto, pues hay que decirlo, en término electoral, sino en términos de la confianza en que haya un cambio de verdad, ¿no? Carlos Mazón, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad Valenciana, a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Antonio. Estamos Antonio dijo en el libro de Chávez Nogales sobre Belmonte, su primera gran triunfo fue en la Plaza de Valencia, cuando no era nada, le habían dado un montón de revolcones a un chaval y tal. Y pone, me acuerdo al principio, un capítulo: voy a torear a Valencia, saldré figura o muerto. Así que el 28 de mayo vamos a ver si figura o bueno, muerto por la puerta a torear. o por enfermería. O por enfermería. Puerta grande o enfermería. O el hule, Estos son Miuras, o el hombro. Don Julián.